Vamos a analizar entonces, es un proceso de mezclado. Estamos mezclando dos corrientes de cloruro de sodio de composiciones en peso diferentes para producir una de composición en peso intermedio. Hay que comprobar los balances de masa y determinar si son similares. Como tal, bueno, esto es un proceso de mezclado. Se entiende como mezclado la unión física de dos componentes. Aquí los balances los vamos a comprobar como los flujos másicos de entrada es igual a flujos másicos de salida. Bueno, me dicen 13.500, se está mezclando con 26.300. Estos dos deben producir un flujo total 3 y tienen una composición diferente. Como tal, esta composición se expresa como por ciento masa o por ciento peso. Estas son mezclas de salmuera, agua con sal, como tal cloruro de sodio, ¿no? Así rápidamente para recordar el concepto de fracción en masa. Estos son los conceptos, ¿no? Fracción en masa de cualquier componente dentro de una mezcla es la masa de ese componente entre la masa total. Aquí me voy a centrar en masa, ¿no? También podríamos trabajar con mol. Por ahora me voy a centrar en masa. Si esa fracción la multiplico por 100, yo obtengo el llamado por ciento en masa o por ciento peso, ¿no? Entonces, como tal, hay que comprobar. Hay que considerar también que en mezclas binarias la suma de los porcentajes es 100% o la suma de las fracciones es 1, ¿no? Por eso aquí está rotulado. Nada más vamos a comprobar los balances de manera rápida. Entonces, para comprobar los balances, este era el flujo 1, este era el flujo 2 y este era el flujo 3. Son flujos másicos. Comentamos, para generalizar, el balance general de masa sería acumulación igual a entrada de masa menos salida de masa, más generación de masa menos consumo de masa. En este sistema no hay reacción química, entonces comentamos que no hay generación y consumo. Se dice que estos ya son valores de flujos másicos constantes, ¿no? No hay acumulación. Y como tal les decía, la entrada se iguala con la salida. O bien en nuestra anotación sería flujo másico de entrada igual a flujo másico de salida. Si son más de una corriente, hay que sumar todos. La sumatoria de todos los flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de todos los flujos másicos de salida, ¿no? En el balance de masa yo puedo plantear uno global, que como tal un balance global menciona solamente entrada y salida, ¿no? Pero de la corriente total. Estos 13.500 corresponden a la total, ¿no? Nada más hay que comprobar. Sería flujo másico total de entrada. Hay que sumar M1 más M2. Y esto lo igualo con M3. Bueno, hay que comprobar si sí da esto. 13.500 kilogramos por hora más 26.300 kilogramos por hora. Debe ser igual a M3. M3 aquí lo tengo rotulado, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los procesos existen sensores, rotámetros, quizás medidores de flujo que me dicen exactamente el valor que se está midiendo físicamente. Entonces, mediante balances nada más hay que comprobar si esto es correcto. Si hacen la suma, sí les debe dar igual a ese 39.800 kilogramos por hora. Ahí comprobamos el balance global. Resta comprobar el balance de cloruro de sodio y de agua. Aprovecho esto para comentar. En este caso, noten que yo tengo dos balances por componente y un balance global, ¿no? O sea, tres ecuaciones. Donde si yo sumo los balances por componente voy a obtener el balance global. Esto es importante porque de esas tres ecuaciones solamente dos son independientes. Como regla general, cuando yo tenga un número de componentes i,
Y componentes en este caso es 3, ¿no? Ah, 2 más bien. Agua y cloruro de sodio. Por regla general, cuando yo tengo dos componentes o y componentes, yo puedo plantear y balances independientes de masa. O sea, tengo dos componentes, de los balances que puedo plantear solamente puedo obtener dos ecuaciones linealmente independientes. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para saber si se puede resolver o no el problema. Porque si yo tengo tres variables y solo dos ecuaciones, no voy a poder resolver el problema. Eso tiene que ver con el concepto de grados de libertad, ¿no? El número de variables que no están fijas en el sistema. Entonces, bueno, nada más hay que terminar de comprobar. Y esto me va a servir para introducir el concepto de fracción masa y masa individual de cada componente. Si compruebo los balances de cloruro de sodio y de agua, como tal, ahora me voy a centrar en los balances por componente. La ecuación general es la misma, ¿no? Solamente que ahora es de entrada de cada componente. Acumulación de agua, por ejemplo, es igual a entrada de agua menos salida de agua más generación menos consumo de agua. Por componente, básicamente, la sumatoria de los flujos másicos de ese componente I de entrada debe ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de ese componente I de salida. Vamos a comprobar el balance de agua, ¿no? Yo tendría que plantear la sumatoria de todos los flujos másicos de entrada de agua es igual a la sumatoria de todos los flujos másicos de salida de agua porque no hay reacción química. A esto le llamé M1, M2, M3. La cantidad de agua que hay en M1, yo la puedo calcular a partir de la definición de porcentaje en masa, ¿no? Yo esto lo plantearía. Flujo másico de agua en 1 más flujo másico de agua en 2 es igual a flujo másico de agua en 3. ¿De dónde obtengo ese flujo másico de agua? Básicamente de la definición de fracción masa, ¿no? Esto yo lo puedo plantear como flujo másico de I entre el flujo másico total. Si yo lo despejo de ahí, me queda que el flujo másico del componente I es flujo másico total por XI. Entonces, siempre que vayan ustedes a calcular el flujo másico de un componente dentro de un flujo total o de una mezcla, se calcula como la masa total de ese flujo por su fracción en masa, donde la fracción es eso, fraccionaria, ¿no? Va entre 0 y 1. Entonces, de ese despeje, bueno, ya saben que aquí me quedaría flujo másico de agua del componente 1, pero lo voy a poner como M1 por la fracción en masa de agua en la corriente 1, ¿no? O sea, 0.75 más fracción en masa de agua de la corriente M2 sería 0.95 M2 y esto debe ser igual a la cantidad que hay de agua en M3, o sea, 0.882 flujo másico 3. Como estamos comprobando los resultados, vamos a comprobar si da lo de la corriente 3, ¿no? De ahí para saber cuánta agua habría en la corriente 3, pues es 0.882 M3, ¿no? Esto es un número. Hay que multiplicar M1, 13.500 kilogramos por hora por 0.75 más 95% de 26.300 kilogramos por hora. Y esto es el flujo másico de agua en la corriente 3.
esa operación. Lo vamos a hacerlo 13.500 por 0.75 más 0.95 por 26.300. Esto les debe dar 35.110, ¿no? Flujo másico de agua en la corriente 3, 35.110 y son kilogramos por hora. Hice la operación, ¿no? Esto ya da, numéricamente debe ser 0.882 por M3. Si yo quiero comprobarlo, no hay que ver si esto es igual a esa operación, ¿no? 0.882 por 39.800, que es M3. Ok, gracias. Entonces, bueno, hay ligera variación, ¿no? 35.103.6. 103. Y son kilogramos por hora, entonces esto es diferente. No se cumple del todo aquí el balance de agua. Si estos datos fueron tomados de un proceso o de medidores, de instrumentos de medición como tal, bueno, es posible que exista cierta variación, ¿no? Aquí quizás la variación sea en el flujo total, o si se obtuvo esta relación en masa, quizás mediante un estudio de laboratorio, etcétera, esas pueden causar algunas diferencias, ¿no? Ya nada más comprobamos el de agua. Si continuamos comprobando los balances, ahora vamos a comprobar el balance de cloruro de sodio. Como tal, flujo másico de todas las entradas es igual a flujo másico de todas las salidas, refiriéndome a cloruro de sodio. Bueno, en M1, 2 y M3. En M1, si yo lo quiero comprobar, sería 0.25, esa es la fracción en masa de cloruro de sodio, por 13.500. Bueno, esto surge de la definición de por ciento masa, ¿no? O de fracción masa, más 0.05 por 26.300. Y esto va a ser igual a el flujo másico total de cloruro de sodio en M3, o sea, 0.118. Si este es el por ciento peso, lo divido entre 100 y esa es la fracción masa por M3. Vamos a comprobar qué da la operación de arriba. Primero voy a hacer esta operación. Y eso como tal es el flujo másico de cloruro de sodio en la corriente 3. Ok. Esto da 4.690 kilogramos por hora. Y bueno, esto es lo que predice el balance, ¿no? Hay que ver si es igual a punto 118 de 39.800. Como el balance de agua no dio, no creo que este también dé, ¿no? Ok, gracias. Ajá. 4.696.4. Esto da 4.696.4 kilogramos por hora. Es ligeramente diferente, ¿no? Este contra este. Aunque bueno, se puede dar este pequeño error por los instrumentos de medición, ¿no? Así es como puedo comprobar que el balance de masa es congruente. Ustedes mismos pueden, ya que hayan resuelto el balance, ustedes mismos pueden comprobar si todos los balances dan. En general, si tienen tres ecuaciones como aquí, basta con que comprueben las que son independientes. Si comprueban que numéricamente les dan dos balances bien, el tercero debe dar bien. Voy a aprovechar este problema para enseñarles otro concepto que se llama factor de escalamiento.
Bueno, aprovecho estos datos para decirles el concepto de factor de escala o escalamiento del proceso. Básicamente, este concepto se aplica cuando yo ya tengo el balance resuelto, el balance de masa o de energía o incluso balance con reacción. Este factor de escala se utiliza para, como su nombre lo indica, dimensionar este mismo proceso a otros flujos. Yo les podría decir, bueno, yo requiero que el flujo de la salmuera del producto, de lo que yo llamé M3, sea, por ejemplo, 57.300 y que sean libra masa por hora. Entonces, con base a esto, yo les pregunto cuáles van a ser los flujos anteriores y las composiciones de estos flujos. Con este dato, bueno, sencillamente yo diría vuelvo a resolver el balance. Si es posible, resuelvo todos los balances otra vez y obtengo los datos adicionales. Hay una manera más sencilla que no requiere resolver el balance. La manera más sencilla es encontrar el llamado factor de escala, es decir, un número por el cual yo voy a multiplicar todos los flujos M1, M2 y M3 para obtener este valor. Digamos, si yo multiplico M3 por ese factor de escala, me tiene que dar 57.300, ¿no? Libra masa por hora. El balance de masa se cumple para cualquier proporción. ¿A qué me refiero? Si esto fuese un balance más sencillo, digamos aquí yo mezclo 1 kilogramo con 1 kilogramo y me dan 2 kilogramos por hora, eso queda fijo, ¿no? La proporción es la que importa. Realmente los balances yo los resuelvo para eventualmente aplicarlos en un proceso industrial, quizá. Entonces nunca son los mismos números. A veces el proceso cambia por quizás la producción de la industria. Y entonces yo tengo que ajustar todos los balances. O los vuelvo a hacer o aplico un factor de escala. De modo tal que si yo mezclara 2 kilogramos con 2 kilogramos, me tienen que dar 4, ¿no? Los balances se cumplen. Aquí el factor de escala es 2. La regla general es esa. Yo puedo multiplicar cualquier flujo por un factor cualquiera. Incluso ese factor, perdón, puede tener unidades para obtener unas nuevas unidades. Aquí si yo despejo ese factor, me queda 57.300 libras por hora entre M3 original, ¿no? Que era 39.800. Y esto está en kilogramos por hora. Realmente este factor tiene unidades. De modo tal que al multiplicar ese factor por el resto de los flujos voy a obtener los nuevos flujos, o sea, el proceso escalado. Vamos a hacer esa operación, 57.300 entre 39.800. Me da 1.44 más o menos. Voy a redondear. 1.44 y son libras por kilogramo, ¿no? El inverso de la hora se cancela aquí matemáticamente. Entonces, si yo multiplico todos los flujos por este factor, yo voy a obtener el nuevo proceso escalado. Si yo multiplico M1 por 1.44 libras por kilogramo, obtengo el nuevo flujo. Si yo multiplico M2 por ese mismo factor, 1.44 libras por kilogramo, obtengo el otro flujo. Hasta ahora escalé solamente los flujos totales, ¿no? Aquí hay un detalle. Las composiciones no van a cambiar. Simplemente estaría tomando más cantidad de esta masa, pero la proporción de cloruro de sodio a agua no va a cambiar. Sí es más masa, pero en la misma proporción, ¿no? Entonces esa es otra regla. Cuando estén escalando un proceso, las fracciones molares y másicas de esa corriente no van a cambiar. Solo cambian los flujos totales. Y esto se debe de cumplir. Asimismo, con estos números yo podría calcular otra vez los balances y comprobar si dan. Voy a obtener que sí dan, ¿no? Los voy a escribir por acá arriba de rojo. Bueno, ¿cuánto da 1.44 por 13.500? Ok, 19.440 y estas son libra masa por hora.
Y para M2, que ahora va a estar escalado, sería 1.44 por 26.300. 27.872. Gracias. 37.872 más o menos. Estas son libras por hora, ¿no? Bueno, igual con este factor 39.800 por 1.44 me va a dar un poquito diferente a 57.000, ¿no? Pero más o menos. Me da 57.312. Es por el factor que yo redondeé acá, ¿no? Aquí ya escalado. Les digo esto porque aquí lo volví a escalar, ¿no? Más o menos. Si quieren, tomen todos los decimales para aproximarse más, porque esto no les daría los balances exactamente, ¿no? 19.440 por 37.872. Ahora sí me da el 57.312. Hay ligera variación, pero ya el factor de escala me da una idea de la magnitud que van a tener esos flujos. Y todos ya son libras por hora. Incluso si los pidiera en moles, ese factor tiene unidades y yo lo puedo escalar a moles. Aquí que no hay reacción química, ¿no? Aquí sí el factor de escala sin reacción química en moles es directo, nada más hay que multiplicar por un factor. Otra cosa, ¿por qué les digo esto? Muchas veces los problemas de balance, especialmente los del libro de Reclaitis y algunos más, tienen truco. ¿A qué me refiero? A veces algunos problemas o ya si están analizando un balance de manera real de un proceso, a veces está fija una corriente. Digamos, yo les doy, bueno, este es un problema sencillo, pero si yo les diera este dato, ¿no? Yo necesito determinar 57.300 libras por hora de producto. Encuentre, por ejemplo, la relación M1 a M2. Muchas veces el problema no se puede resolver si yo fijo esto como base de cálculo. A veces yo puedo ignorar esa base de cálculo, hacer el análisis de grados de libertad, determinar en dónde hay menos grados de libertad si hubiese más equipos y empezar por ahí el balance fijando otra base de cálculo. Termino de resolver el problema. Cuando lo resolví, yo escalo a lo que me pide el problema para que estos sean 57.300. Muchas veces eso es más fácil que estarse rompiendo la cabeza y quererlo resolver forzosamente por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? Por eso se los menciono. Entonces, bueno, esto me sirve, entre otras, para escalar, para cambiar una base de cálculo y luego eso lo puedo ajustar a cualquier valor, ya teniendo el problema resuelto. Eso se llama factor de escala. Bueno, les voy a mandar otro problema también resuelto donde se aplique a este caso.